Esto no es una historia de miedo al uso. No hay gritos, no hay sustos fáciles, pero hay algo que no encaja. Y cuando algo no encaja durante demasiado tiempo, empieza a volverse peligroso. Porque esto no va de ver algo, va de darse cuenta de que alguien ha estado siempre ahí, aunque nunca haya aparecido. A finales de los años 90, en un instituto del norte de España, uno de esos centros antiguos, de piedra, con pasillos largos y ventanas altas, ocurrió algo que nadie ha sabido explicar. No era un internado, pero lo parecía. Profesores que llevaban décadas, clases que no cambiaban, grupos que crecían juntos desde pequeños, todo muy estable, muy rutinario, demasiado. Hasta que empezaron a revisar fotos. Todo comenzó con algo simple. Una profesora de historia estaba organizando material antiguo, fotos de promociones anteriores, excursiones, actividades, grupos completos, y notó algo raro. En varias fotos había huecos, no espacios físicos, sino algo más sutil, como si alguien hubiera sido borrado. Personas ligeramente separadas entre sí, brazos colocados de forma extraña, como si antes rodearan a alguien, pero ya no. Al principio lo dejó pasar, pensó que era cosa suya, pero cuando enseñó las fotos a otros profesores, todos dijeron lo mismo: aquí falta alguien. Y lo más inquietante es que algunos creían recordar quién. Un profesor de matemáticas fue el primero en decirlo. Dijo que sí, que ahí había un chico, que no recordaba su nombre, pero estaba en esa clase. Otros empezaron a coincidir, lo recordaban, sentado al fondo, callado, siempre presente. Pero ninguno podía describir su cara, ninguno. Decidieron comprobarlo, buscaron en archivos, listas de alumnos, expedientes. Nada, ni un solo registro. Era como si nunca hubiera existido. Pero entonces, los alumnos actuales empezaron a notar cosas. Un grupo de estudiantes de segundo empezó a obsesionarse con el tema. Porque no solo eran fotos antiguas, en las fotos recientes también pasaba. Sacaban fotos de clase, y al revisarlas, había huecos, siempre en el mismo sitio, al fondo, al lado de la ventana. Uno de ellos lo explicó así: no es que falte alguien, es que sabes que debería haber alguien. Esa sensación, constante, molesta, imposible de ignorar. Hasta que una chica dijo algo que nadie esperaba, dijo que ella creía que sí estaba, que a veces cuando se distraía en clase sentía que había alguien sentado ahí. Nadie se rió, porque todos lo habían sentido alguna vez. Días después, uno de ellos encontró algo, una foto antigua, más antigua que las demás, desgastada, pero diferente. En esa foto sí había alguien, al fondo, sentado, entre dos alumnos. No estaba borrado, no faltaba. Estaba ahí, pero su cara no era normal. No estaba desenfocada, no estaba dañada. No era un fallo, era otra cosa. La cara estaba borrosa, como si no pudiera fijarse, como si el ojo no pudiera mantenerla, pero había algo que sí se veía perfectamente: los ojos, oscuros, demasiado definidos, mirando directamente a cámara. Cuando enseñaron la foto, nadie dijo nada durante varios segundos, hasta que uno de ellos habló. Dijo: ese es. Y todos entendieron a qué se refería, sin haberlo hablado antes. A partir de ese momento, dejaron de buscar pruebas y empezaron a prestar atención, en clase, en el aula, en el fondo, donde siempre estaba el hueco. Y empezaron a notar cosas: una silla ligeramente movida, cuadernos que nadie recordaba haber llevado, el sonido de alguien cambiando de postura. Pero cuando miraban, no había nadie. Hasta que alguien dijo algo que lo cambió todo. Y si no es que no esté, sino que no podemos verlo. Y ahí fue cuando dejaron de preguntarse quién era, y empezaron a preguntarse algo mucho peor. ¿Desde cuándo lleva asistiendo a clase? Dejaron de preguntarse quién era, y empezaron a preguntarse desde cuándo estaba. Porque una cosa es no ver a alguien, y otra, muy distinta, es darse cuenta de que siempre ha estado ahí. A partir de ese momento el ambiente en clase cambió. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos empezaron a mirar al fondo, al mismo sitio, siempre el mismo, la última mesa junto a la ventana, vacía.
o eso parecía. Los primeros días no pasó nada, solo esa sensación incómoda, esa presión constante, como si alguien te estuviera mirando, pero sin poder demostrarlo. Hasta que empezaron los pequeños detalles, una silla que amanecía ligeramente separada, un cuaderno que aparecía en una mesa donde nadie se sentaba, marcas en la madera, como si alguien apoyara los dedos, una y otra vez, siempre en el mismo sitio. Al principio pensaron que era sugestión, que todo estaba en su cabeza, hasta que llegó el primer error. En una clase cualquiera el profesor pasó lista, nombre por nombre, todo normal, hasta que se detuvo, miró el papel, frunció el ceño y dijo un nombre que nadie había escuchado nunca. Silencio. Nadie respondió. El profesor levantó la vista, miró al fondo y dijo: ¿No ha venido hoy? Nadie contestó, porque nadie sabía de quién estaba hablando. El profesor dudó unos segundos y siguió con la clase, como si nada. Pero no fue nada, porque varios alumnos se miraron entre ellos y todos pensaron lo mismo. El profesor había mirado exactamente al sitio del hueco. A partir de ese día, dejó de ser una sensación y empezó a ser algo real. Algunos alumnos empezaron a evitar esa zona, otros no podían dejar de mirarla, pero hubo uno que decidió sentarse ahí. Decía que todo era una tontería, que era sugestión colectiva, que alguien tenía que demostrar que no había nada. Se sentó en esa mesa, al fondo, junto a la ventana. Los primeros minutos, nada. Se reía, miraba a los demás, hacía bromas, hasta que se quedó en silencio. Poco a poco, su expresión cambió. Dejó de moverse y se quedó mirando al frente, sin parpadear. El profesor le preguntó si estaba bien. No respondió. Uno de sus amigos se levantó y se acercó, y fue entonces cuando lo vio. El chico no estaba mirando al profesor, ni a la pizarra, ni a la clase. Estaba mirando, ligeramente a un lado, como si hubiera alguien sentado justo a su lado, escuchando. Ese mismo día, el chico pidió cambiarse de sitio. No quiso explicar por qué, solo dijo una frase: no estaba solo. Después de eso, nadie volvió a sentarse ahí, pero ya no hacía falta, porque empezaron a aparecer cosas nuevas, en los exámenes, en los trabajos, en hojas en blanco, nombres escritos, siempre el mismo, un nombre que nadie recordaba haber aprendido, pero que todos sentían que conocían. Algunos intentaron decirlo en voz alta, no pudieron, se les olvidaba en el momento, como si no se pudiera pronunciar, como si no quisiera ser recordado así. Y entonces ocurrió lo último, la última foto. Fue en una excursión, todo el grupo, sonriendo, aparentemente normal, pero al revelarla, ya no había hueco. Ya no faltaba nadie. Esta vez estaba completo. El alumno aparecía, al fondo, entre ellos. La cara seguía siendo imposible de enfocar, pero los ojos, no. Los ojos eran claros, definidos, mirando directamente a cámara, y esta vez había algo más, una mano, apoyada en el hombro de uno de los alumnos, una mano que nadie recordaba haber sentido. Después de esa foto, todo se detuvo. No hubo más nombres, no hubo más sonidos, no hubo más cosas extrañas. El instituto siguió funcionando, como si nada hubiera pasado. Pero hay un detalle que nunca se explicó. Años después, uno de esos alumnos volvió al centro. Pidió ver las fotos antiguas. Quería comprobar algo. Cuando le enseñaron la última foto, se quedó en silencio, porque algo había cambiado. El alumno ya no estaba al fondo, estaba más cerca, en la segunda fila, y su mano ya no estaba en un hombro, estaba apoyada en el respaldo de una silla vacía, justo detrás de donde él recordaba haberse sentado. Desde entonces, hay una norma no escrita entre los que conocen esta historia. Si alguna vez te haces una foto en grupo, míralo todo. Cada cara, cada espacio, cada hueco. Porque si alguna vez dejas de ver ese hueco, es porque alguien ya ha encontrado su sitio.